menos las importaciones, esta ya es una economía abierta, conformada por 1, 2, 3, 4 sectores, ¿no? Entonces, paulatinamente, inclusive con el siguiente tema, vamos a ir involucrando al gobierno y al resto del mundo. Por ahora, estamos trabajando con una economía de 2 sectores y es una economía cerrada. Entonces, lo que estamos pretendiendo en este tema, jóvenes señoritas, es hallar el equilibrio de este modelo de economía, el equilibrio. Entonces, lo que estamos haciendo es desglosando, por un lado, el consumo que ya hemos terminado y relacionado muy estrechamente con el consumo, el ahorro, ¿no es cierto? Si hablamos de consumo, también tenemos que hablar de ahorro, porque, bueno, de alguna manera, del ingreso disponible que tenemos, una parte consumimos y otra parte ahorramos. Entonces hemos desglosado todo lo que es el consumo, la función de consumo, los componentes del consumo, de qué depende el consumo, etcétera. Y ahora nos toca hablar de la inversión, ¿sí? Ahora vamos a hablar todo lo que es la inversión, el segundo componente de la demanda agregada en una economía de 2 sectores. Les di una tarea, la anterior clase, no, las tablas que tenían que llenar. Perdón, tenían que llenar unas tablas. Salud. Gracias. Si alguien ha llenado, ha hecho la tarea, levanta la mano y me dice, yo he hecho el ejercicio, quiero disertar, quiero explicar, ¿no? Y si no hay alguien que no ha hecho, bueno, lamentablemente seguimos con el avance, ¿no? Pero sería muy interesante que los alumnos vayan haciendo las tareas, vayan practicando. Bueno, si no hay alguien que ha hecho, aquí están los ejercicios que teníamos que hacer, ¿no? De esta tabla, deducir la función de consumo, de ahorro, graficar, y lo mismo aquí, ¿no? Una forma de practicar, de ensayar. Bueno, vamos a, si no hay más, vamos a ver con lo que es la inversión. ¿Qué es la inversión? Es un concepto que se maneja en nuestro diario vivir, escuchamos en la televisión, en la radio, la inversión, ¿no? A ver, desde el punto de vista de ustedes, a ver, Freddy, ¿cómo está Freddy? Buen día. ¿Qué entiende por inversión, Freddy, desde su punto de vista? En invertir en algo que te puede traer ganancia. ¿Ya? Bueno, invertir en algo, gracias, Freddy. Y en esta época de pandemia que nos ha tocado vivir, la inversión como que se está corriendo, ¿no? Como que se está desanimando, ¿no? Bueno, ¿qué voy a invertir en una No voy época a de... ganar nada. Eso, hay crisis, ¿no? Entonces, Freddy no está lejos de lo que es la inversión. Y aquí tengo un concepto genérico, general, de lo que es la inversión. Dice, actividad que consiste en dedicar recursos, ¿no? Entonces yo digo, voy a invertir en un proyecto. Entonces estoy dedicando recursos, estoy destinando recursos. ¿Con qué objetivo? Como decía Freddy, con el objetivo de obtener un beneficio. Bueno, en nuestro caso va a ser un beneficio económico, ¿no? Un beneficio pecuniario. Pero si hablamos en términos generales, se invierte para obtener un beneficio de cualquier tipo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de política, ¿no? Yo me voy a congraciar con alguien, le voy a, no sé, le voy a adular, le voy a invitar, no sé, ¿para qué? Para obtener un beneficio político, que a la final de cuentas se va a traducir en un beneficio económico, ¿no? Voy a conseguir una pega, no sé. Entonces, hasta en las empresas se destinan recursos, por ejemplo, va a llegar el jefe, se dice, va a llegar el jefe, el supervisor de La Paz, no sé, del Perú, dependiendo qué tipo de empresa, y se destina recursos para atenderle, tratarle de la mejor manera, de manera que, bueno, se obtenga algún beneficio, ¿sí? Cuando se realiza una inversión, se asume un costo de oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Es que estoy renunciando a esos recursos en el presente para lograr un beneficio en el futuro. Es decir, voy a invertir, ¿no? Voy a invertir, voy a destinar recursos para hacer mi empresa, puede ser una fábrica de jugos, ahora que está haciendo calor, ya está empezando. Pero ahorita tengo el dinero, ¿no es cierto? Ahora, en el momento cero, en este momento tengo el dinero, con ese dinero digo, voy a
hacer todas las gestiones para implementar mi empresa de manera que en el futuro pienso ganar. ¿No ve? Esa es la idea. Estoy renunciando a utilizar ese dinero ahorita, ¿no? Estoy asumiendo un costo de oportunidad. Renunciar a algo para obtener un beneficio mañana, ¿sí? Pero también hay un riesgo. Para hacer una inversión, el que está haciendo una inversión no puede lanzarse a hacer una inversión a la ligera, ¿no? Alegremente, porque se le ocurrió. Tiene que hacer una serie de estudios. Tiene que analizar incluso la tasa de inflación, cuánto de interés podría ganar en el banco si ese dinero lo pone en una caja de ahorro, o cuánto podría ganar si se mete a hacer la inversión. No tendría que hacer esa comparación. Por ejemplo, si yo tengo $1000 y digo, quisiera hacer una empresa, pero tengo que hacer todos los estudios necesarios de manera que de alguna manera asegure mi utilidad, ¿no? Los beneficios que voy a tener. No vaya a ser que haga esa inversión y no gane nada y pierda más bien el capital, y pudiendo haberlo puesto en una caja de ahorro en una institución financiera y sin hacer nada ya he ganado intereses, ¿no es cierto? Entonces, miren, al hacer una inversión para ganar en el futuro, ¿no? Utilidades, porque esa es la idea, ¿no? Muchas veces esta situación de lograr el beneficio futuro resulta incierta. Si bien el inversionista hace todos los estudios, hace todas las pruebas, toma todos los recaudos, nada es seguro en esta vida, excepto en el futuro, ¿no es cierto? Más bien, principalmente en el futuro, nada es seguro. Uno puede decir, bueno, voy a hacer, y como ha pasado ahora, ¿no? Es una muestra muy clara de que, bueno, sí han habido muchos emprendimientos, muchas empresas. Bien, se viene la pandemia de la noche a la mañana, nadie sabía de esto, y resulta que ahora están cerrando, están despidiendo gente, se han visto endeudados con instituciones financieras, no ha habido venta. Entonces, este fenómeno ha sido una muestra clara de que nada, absolutamente nada es seguro en el futuro, ¿no? Por eso dice, por ello cuando se realiza una inversión se está asumiendo un riesgo. Y a pesar de haber hecho todas las previsiones necesarias, se asume un riesgo. Pero también alguien puede decir, si no te arriesgas, no ganas, ¿no? ¿Han escuchado ese término? Dicen, ¿no? Si no te arriesgas, pues no ganas, no sabes si te va a ir bien o mal. Puede irme bien y puede irme mal. Pero la idea siempre es que me vaya bien, porque como estoy haciendo todos los estudios previos, estoy asegurando que me va a ir bien, pero no puedo asegurar al 100%. Entonces, miren, jóvenes señoritas, la inversión es muy importante para un país y vamos a ir viendo esos aspectos. Primero, decimos que la inversión es el segundo gran componente del gasto, ¿no es cierto? Hemos visto ahora de gasto agregado, demanda agregada, es igual al consumo más la inversión. En primer lugar está el consumo y en segundo lugar es el segundo gran componente del gasto privado, el gasto agregado. Y desempeña dos funciones en la macroeconomía. La inversión desempeña dos funciones en la macro. La primera función, por ser un componente volátil del gasto, ¿no? Un componente volátil, tal vez inestable del gasto, sus variaciones afectan considerablemente la demanda agregada a corto plazo, afectando consecuentemente a la producción y el empleo. ¿Qué significa esto? Que es un componente volátil. Por ejemplo, si se viene, bueno, ahora se nos ha venido una crisis social, una crisis sanitaria. Frente a esta crisis sanitaria, la primera que se corre es la inversión, ¿no es cierto? La primera que se corre es la inversión, se desanima, se desalienta, ¿no? Por eso dice es un componente volátil, se corre. Estamos viendo que, estamos viendo que el gasto agregado o la demanda agregada, ¿no? Gasto agregado, que es lo mismo que la demanda agregada, y eso es igual al consumo más la inversión. Bueno, a ver, consumo más inversión. Entonces, dice
es el segundo componente y la inversión, esta inversión frente a alguna situación de crisis económico-financiera, social, política, de salud, la inversión es la primera que se corre, se desalienta, se escapa de la economía. Porque frente a esa inestabilidad que se presenta, pues, ¿quién se va a arriesgar a invertir? ¿No es cierto? ¿Quién? Por eso es un componente volátil. De manera que viene una crisis, la inversión se desalienta, hasta puede desaparecer. En cambio, el consumo, viene una crisis y les pregunto a ustedes, a ver, le pregunto a Adeline, frente a esta crisis, ¿ha dejado de comer menos? ¿Ha dejado de atender sus necesidades de salud? ¿Ya no compra, no sé, ropa? ¿Cómo es la actitud frente a la crisis? ¿Delina? ¿Está en clases de Lina? Bueno, a veces no se animan, ¿no? Hablar. Frente a la crisis, si ustedes se fijan, el consumo sigue manteniéndose de alguna manera, ¿no? Ahora hay crisis, hay COVID, por tanto no vamos a tomar desayuno, tampoco cena, con el almuerzo nos vamos a contentar o vamos a suplir nuestra necesidad alimentaria. En realidad no es así, ¿no? Frente a la crisis, inclusive si no hay trabajo, hay una inflación, tantas cosas que pueden darse, el consumo trata de mantenerse en las familias, ¿no? Trata de mantenerse a los niños de una familia, no se le puede decir, bueno, hay crisis, no hay trabajo, no tengo sueldo, por tanto no pidas leche. No es eso. Entonces, miren, por eso se dice que la inversión es un componente volátil, muy sensible, ¿no? En cambio, el consumo no es tan sensible. Frente a cualquier situación, el consumo se mantiene, pero la inversión se escapa. Y eso se entiende. ¿Por qué? Frente a inestabilidad que sufre un país, pues, ¿quién va a invertir? Estarían arriesgando, como hemos visto aquí, estarían arriesgando mucho, ¿no? Por eso, por eso esta inversión, al ser tan sensible, afecta la producción y el empleo. Y eso es lo lamentable. Frente a las crisis, ¿no? Cuando la inversión se corre, se debilita, disminuye, ¿qué pasa? Cuando ya no hay inversión, disminuye la producción. ¿No ven? Esas son las consecuencias que hemos ido viendo. Disminuye la inversión, disminuye la producción. Y al disminuir la producción, disminuye el empleo. Y ahí vienen las consecuencias para toda la economía. Y inclusive esto puede hacer de alguna manera tambalear el consumo, porque al disminuir la inversión, disminuye la producción, no hay producción, la gente queda desempleada, está sin trabajo y si no tiene trabajo, no tiene salarios, ¿cómo va a consumir? Entonces, esa es la situación, jóvenes señoritas, de la inversión. Además, la inversión genera, dice, acumulación de capital, aumentando cantidad de edificios, equipo, eleva la producción potencial del país, fomenta el crecimiento económico a largo plazo. Lógicamente, las empresas, ¿no? Cuando van invirtiendo, lo que tratan de invertir es en bienes de capital, aumentan su maquinaria, la que ha quedado obsoleta la van a sustituir por una maquinaria moderna, ¿no? Están creciendo, necesitan más edificios, más instalaciones para producir, ¿no? Elevan la producción potencial del país, fomenta el crecimiento a largo plazo. Miren qué importante la inversión, porque a largo plazo va a lograr que cualquier país que le pone interés en la inversión crezca. Por eso muchos políticos, ¿no?, toman como bandera, hay que hacer inversión, dice. Pero ahora aquí la clave es inversión en qué, cómo, cuándo, por qué, para qué, con qué. Esa es la idea. Dada la situación que se está viviendo, fácil es decir, hay que hacer esto, pero hay que dar también los lineamientos, ¿no es cierto? Hay que dar los lineamientos. En la casa a veces algún hijo puede decir, pero deberías hacer así, papá. Pero no solamente sirve dar deberías hacer esto, tal vez decir, deberías hacer esto, pero de esta forma, tomando en consideración estos elementos, ¿no ven? A veces es fácil criticar, pero al criticar también hay que dar las alternativas de solución. Yo siempre digo eso, si alguien dice, qué mal ha hecho,
¿Y cómo hubieras hecho tú? No, muy mal está lo que está haciendo. A ver, dime tu idea, ¿cómo harías tú? ¿No? Esa es la situación. Entonces, siempre jóvenes, cuando ustedes tengan una actitud crítica, que es muy bueno, una actitud crítica, pero constructiva, pero tengan una alternativa. No digan, esto está mal, ¿por qué no hacen de esta forma? Eso es ideal. Bueno, tengo unas categorías de la inversión. Miren, tengo una clasificación. La inversión se divide en inversión bruta fija, que ya la conocemos, inversión bruta fija. También, como parte de la inversión, es la construcción de viviendas para familias. Yo creo que esta es la mayor inversión que hace una familia común y corriente, ¿no es cierto? Construcción de vivienda para familia. Este es el capitalcito normalmente que tienen las familias, sus viviendas. Entonces, parte de la inversión es también la construcción de viviendas para familias, ¿no? La inversión bruta. Y como parte de la inversión también es la variación de existencias, que enseguida vamos a ver qué es la variación de existencias. Por otro lado, en lo que se refiere a la inversión bruta fija, ¿no? Ustedes ya conocen esto. La inversión bruta fija está compuesta por la inversión neta y la inversión de reposición. La inversión neta y la inversión de reposición. Hemos visto todo esto en Contabilidad Nacional. La inversión de reposición no es otra cosa que la depreciación, ¿ya? Entonces, decir inversión de reposición es lo mismo que decir depreciación. Aquí dice la inversión bruta fija, esta inversión, consiste en la inversión neta más la inversión de reposición. Aquí era que le pongo un signo más, ¿no? Sumando estas dos, tengo la inversión bruta fija. ¿Qué más? La inversión neta, ¿qué es? Es la adquisición de nuevos bienes de capital. La inversión neta implica adquirir nuevos bienes de capital, sustituir los que ya se han desgastado. Y la inversión de reposición implica reponer los bienes de capital ya depreciados, ya gastados. Por otro lado, la variación en las existencias consiste en los incrementos o decrementos de los inventarios. ¿Qué implica esto? Que muchas empresas producen una cantidad determinada de bienes. ¿Sí? Por decir, una empresa de calzados produce 1000 unidades. 1000 unidades. Sin embargo, de esas 1000 unidades, por cualquier situación, incluso por esta pandemia, ha vendido apenas 600 unidades. Se ve que le han sobrado 400, ¿no? Entonces, a eso se refiere la variación de existencias, que es parte de la inversión. Por eso dicen las variaciones en las existencias. Consiste en los incrementos o decrementos de los inventarios. Entonces, en este caso, esta empresa que no ha vendido el 100% de lo que ha producido, lo que ha hecho es incrementar sus inventarios, ¿no? No ha vendido y lo tiene que guardar en inventario. Pero si produce 1000 unidades de pares de zapatos y más bien lo vende los 1000 y la gente quiere más, ¿de dónde va a sacar lo que la gente necesita si ya lo ha vendido los 1000 que ha producido? Es que siempre tienen unas existencias, siempre tienen en depósito un poco, ¿no? Cierta cantidad mínima de productividad y van sacando para completar la demanda. Y en ese caso, lo que estaría haciendo es disminuir sus inventarios. He vendido más de lo que esperaba. ¿Y de dónde has vendido más? Si has producido 1000. Es que siempre hay en el inventario un poquito en el depósito. Entonces, eso hace que vaya disminuyendo sus existencias. Entonces, miren, estas son las categorías de la inversión y es importante ir diferenciando, jóvenes señoritas. ¿Qué más tengo aquí? Porque es importante la inversión. De alguna manera ya les he dicho. En el corto plazo, contribuye a determinar el nivel del PIB, ¿no? En el corto plazo, cuando se invierte, pues, gracias a la inversión, uno va a determinar hasta cuánto asciende el nivel del Producto Interno Bruto.
Si hay inversión, pues hay producción, hay Producto Interno Bruto en el corto plazo. Pero en el largo plazo, cuanto más inversión haya en el país, contribuye al crecimiento económico del país, ¿no es cierto? Cuanto más inversión haya, va a lograrse que ese país crezca, ¿no? En el largo plazo. Porque cuanto más inversión hay más producción, hay más trabajo, hay más trabajo. Entonces, ¿cuáles son esos determinantes importantes de la inversión? ¿Qué elementos determinan la inversión? Uno de los primeros elementos que determina la inversión es el Producto o Ingreso Agregado PIB, ¿no? En periodos de expansión, cuando la economía está en su mejor momento, las empresas tienen mayor expectativa de ventas, realizan mayores inversiones para incrementar la producción y satisfacer el mercado. Entonces, en periodos de expansión, ¿no? Como dije, la economía es una economía de abundancia, excelente producción agrícola, todo el mundo tiene trabajo. Bueno, en ese caso, ¿qué pasa? Las empresas están contentas, están chochas, tienen mayor expectativa de ventas, todo el mundo tiene dinero, todos compran, entonces realizan mayores inversiones. Sí, es una lógica, ¿no es cierto? Es una lógica. Ustedes mismos, si quisieran hacer un emprendimiento, ¿cuándo harían un emprendimiento? Cuando la economía está en su mejor momento. Todo el mundo compra, todo el mundo tiene dinero, pero si la economía está en un periodo de recesión, ¿no? Entonces, en ese caso, disminuye la producción, el consumo y, en consecuencia, disminuye la inversión. Entonces, en una época de recesión, ni nosotros nos animaríamos a hacer ningún emprendimiento, ¿no? Porque en la recesión disminuye la producción, al disminuir la producción, se despide a la gente, hay desempleo, al haber desempleo, pues el consumo se va a limitar y en consecuencia no hay inversión. Por otro lado, también otro determinante de la inversión son los costos financieros, el precio del dinero. La disminución de la tasa de interés disminuye el costo del dinero y facilita mayores inversiones. ¿Qué implica esto? Que cuando en la economía se ve que la tasa de interés ha bajado, ¿no? ¿Quiénes se alegran? Las familias. Y más que todo se alegran las empresas, porque las empresas normalmente trabajan con financiamiento bancario, ¿no? Las empresas normalmente se prestan dinero de las instituciones financieras, se endeudan. Y bueno, puede ser una empresa que quiera o necesite para su emprendimiento unos 50,000, 100,000 dólares. Pero si la tasa de interés está elevada, con una tasa de interés elevada, la empresa se desanima, ¿no? Dice, no voy a trabajar solo para el banco. Interés, 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 no, mejor no. Y encima que el gobierno más le cobra impuestos, peor, ¿no es cierto? Pero si la tasa de interés disminuye, si la tasa de interés es baja, todos estamos felices, contentos, ¿no? Hasta nosotros que no somos empresarios nos animaríamos a sacar crédito. Si la tasa del interés disminuye, el costo del dinero disminuye el costo del dinero y facilita mayores inversiones, ¿no? Y lo contrario, disminuye el nivel de las inversiones. Más tasa de interés, menos inversión. Menos tasa de interés, más inversión. Motivar al empresario, ¿no? Con las tasas de interés. Por otro lado, otro elemento que determina la inversión son también, como acabo de decir, las políticas fiscales del gobierno. Cuando el gobierno graba mucho impuesto, y ahora se ha estado viendo, ¿no? Antes de esta pandemia, que las políticas gubernamentales están tendiendo a lograr mayores recaudaciones tributarias, ¿no? No ven por qué lado sacarle más impuesto al empresario. Entonces, cuando el gobierno graba más impuesto a las empresas, aumenta su costo de producción y disminuyen sus utilidades y en consecuencia las empresas realizan menos inversiones. Esto es una lógica también, no estamos descubriendo nada raro. Cuando el gobierno graba más impuestos, duplica los impuestos, triplica los impuestos, entonces las empresas se ven que su costo de producción se aumenta.
Las empresas tienen costo de producción. ¿Qué tienen que pagar? Sueldos y salarios de sus trabajadores, materia prima, tienen que pagar impuestos de ley, tienen que pagar alquileres, servicios, tienen sus costos de producción. Y a eso que le grave el gobierno, que le aumente el impuesto, sus costos de producción se van a disparar. Y la pregunta aquí va a ser, ahora, ¿cómo vendo mi producto? ¿No es cierto? Si el gobierno me ha aumentado el impuesto, ahora, ¿cuánto voy a vender cada par de zapatos? Entonces, jóvenes señoritas, cuando el gobierno disminuye sus impuestos, ¿no? Cuando el gobierno disminuye, motiva a las empresas a hacer más inversión, porque las empresas van a ver que sus utilidades aumentan. Con elevados impuestos sus utilidades disminuyen, pero con bajos impuestos las utilidades de las empresas aumentan, ¿no? Y bueno, eso es lo que se pretende, que con la política gubernamental, ¿no?, se motive a los emprendimientos. Ahora, lo que se tiene que pensar en esta época que nos toca, después de las elecciones, le toca al nuevo gobierno un reto realmente gigantesco, ¿no? Tiene que ver qué políticas gubernamentales va a implementar para motivar la inversión, ¿no es cierto? Para motivar, lograr que el aparato productivo del país se levante, se vuelva a lograr el crecimiento, en fin, muchos retos. ¿Qué más? ¿Qué elementos más determinan la inversión? El rendimiento de las inversiones o el beneficio esperado. Por ejemplo, el beneficio está determinado por los ingresos menos los costos. Todas las empresas, toda empresa, jóvenes señoritas, siempre va a invertir, pero buscando un beneficio, ¿no es cierto? No creo que nadie diga, voy a invertir, no importa si no gano nada, ¿no? Esa sería una actitud totalmente irracional. Todo inversionista siempre va a buscar lograr un beneficio, una utilidad. Entonces, dice, el beneficio está determinado por los ingresos menos los costos. Va a tener ingresos de lo que venda, pero también de esos ingresos tiene que restarle todos los costos en los que ha incurrido para obtener una utilidad, ¿no? Por cuanto el objetivo de las inversiones que realizan las empresas es obtener utilidad. Entonces, si gasta más de los ingresos que tienen, pues las empresas van mucho costo y menos utilidad. Por tanto, mis inversiones no están rindiendo, por tanto me desanimo a invertir. Esa es la idea, ¿no? Mucho costo de producción, trabajadores, los impuestos, la deuda bancaria, no, mucho costo. Entonces, el rendimiento de las inversiones no son atractivas, no hay beneficio. Sin embargo, cuando el empresario obtiene beneficios significativos, está animado y está más predispuesto a seguir realizando inversiones, ¿no? Entonces, el rendimiento de las inversiones o el beneficio también determina la inversión. El que no gana casi nada, pues no va a invertir, pero el que va ganando, tiene utilidad, se siente motivado a invertir, inclusive a expandir su producción, ¿no es cierto? Le está yendo tan bien que ahora va a abrir su empresa en Potosí. En Potosí le va tan bien, pues ahora va a abrir su empresa en Oruro, en Santa Cruz, en fin. Y finalmente, otro elemento que determina las inversiones son las expectativas. ¿Qué es una expectativa? Es una situación que se espera pase en el futuro, pero no sabemos qué va a pasar en el futuro. Una situación de incertidumbre en el futuro, ¿no? En el futuro inmediato. Por ejemplo, ¿qué situaciones de incertidumbre se pueden dar? Y ahorita justo estamos viviendo una inestabilidad política. Pronto hay elecciones, no sabemos qué va a pasar, quién va a ganar. Puede haber inseguridad jurídica. Todas estas inseguridades hacen que disminuyan los niveles de inversión. No se olviden que les he dicho que la inversión es el segundo componente del gasto agregado, es un componente volátil muy sensible, que se escapa frente a alguna situación de inestabilidad política, económica, social, jurídica, ¿no? Ve peligro por algún lado, ya la inversión es la primera que se va a correr.
¿no es cierto? Entonces, expectativas de inestabilidad hacen tambalear a la inversión, pero expectativas de certidumbre, expectativas de que la economía va a crecer, de que va a mejorar la situación, entonces en ese caso la inversión se motiva. Por otro lado, también hay un elemento muy importante que considerar, jóvenes señoritas. Si bien las empresas invierten, ponen sus recursos, sus ganas, todo lo que pueden, pero realmente no tienen control sobre el monto invertido. ¿No? Pueden hacer todo, pueden producir el mejor producto, ¿no es cierto? Sin embargo, quien en definitiva decide si compra o no son las familias, ¿no es cierto? Son las familias. Y estamos viviendo una época también de bastante competencia. Y aquí la que tiene que poner muchas ganas es la empresa. ¿Cómo convencerle al consumidor de que le compre? Y ahí está el trabajo. Por eso se habla de muchas estrategias de marketing, estrategias de comercialización, estrategias de promoción, en fin, porque esa es la tarea de una empresa, ¿no? Si bien las empresas invierten, pero realmente estas no tienen total control sobre el monto invertido, ya que las variaciones en las existencias están afectadas por las decisiones de los consumidores. Una empresa ha producido unos zapatos bonitos, maravillosos, modernos, cómodos, no sé, pero no ha vendido todo lo que pensaba. Y en ese caso, si no vende, va a ir a aumentar sus existencias. Porque el consumidor no ha comprado tanto. La empresa pensaba que es lo más maravilloso, pero no ha convencido al consumidor, ¿no? Entonces, si las familias no compran tanto como las empresas lo habían planeado, eso está grave, ¿no? Eso está grave. Si las familias no compran tanto como las empresas planearon, entonces los inventarios serán mayores que los planeados. Entonces una empresa dirá, ¿qué ha pasado? Yo pensaba vender 1000 unidades de calzados, ya pensé vender 600. ¿Y ahora qué hago con los 400? Van a ir a aumentar sus inventarios que no estaban planeados, ¿no es cierto? Esa es la situación. Y las empresas habrán realizado una inversión que no habían planeado realizar. ¿Sí? Han invertido en inventarios. Se supone que esos inventarios, en vez de aumentar, debían haber disminuido, pero no han vendido de acuerdo a lo que han pensado. No han vendido lo que han planeado, esa sería la palabra, ¿no? No han vendido lo que han planeado. Entonces, en esta situación, en realidad, las empresas no tienen el total control del monto invertido, sino aquí el trabajo es convencer a los consumidores de que realmente el producto que se está produciendo es de calidad, vale. Por eso es que en algunos trabajos que se ha hecho de diagnósticos empresariales, jóvenes señoritas, a veces hay emprendimientos más que todo personales, donde la gente hace trabajos de mala calidad, ¿no? Tratando de gastar menos y ganar más. Pero ¿cuál es la actitud del consumidor? De un trabajo de mala calidad y ya no compra, ¿no es cierto? Un simple ejemplo les voy a dar. Yo cuando viví en el barrio petrolero tenía una vecina, una ancianita que cocinaba unas papas rellenas bien exquisitas, bien limpiecito, con un jugo bien agradable, bastante sazonado. Le ponía oreganito. No creo que el orégano, la hoja de laurel cueste mucho, ¿no? Hacer una comida sazonadita, bueno, gana clientes. Entonces, ¿qué sucedía? A veces yo no tenía tiempo para hacer una cena y me iba a comprar papas rellenas, ¿no? Y me iba, la señora empezaba a vender a veces a las 5 o 6 de la tarde, pero yo a las 4 ya le iba a decir, me lo va a sobrar 6 o 4 papas rellenas, porque se acababa, ¿se dan cuenta? Entonces, mismo precio, tal vez no tan caro, pero miren, un poquito de sazón, un poquito de esfuerzo para mejorar la calidad del producto. Y después mi ancianita se ha muerto, porque era viejita, y no he podido conseguir otro lugar, perdón, no he podido conseguir otro lugar donde me hagan unas papas rellenas con esa sazón. Compré de un lugar y eran asquerosos, no pudimos comer, el jugo peor, no había.
Miren, no había. Entonces, a veces, en grande, las empresas ponerle algunos detalles a la producción, mejorar la calidad, va a atrae clientes, ¿no? Y se gana la fidelidad de la clientela también. Entonces, esto implica que es necesario distinguir entre la inversión planeada o deseada y la inversión realizada. Entonces, viendo toda esta situación que ha pasado, es importante distinguir entre la inversión planeada. A ver, por ejemplo, yo he producido 1000 unidades de pares de zapatos y he planeado vender las 1000, ¿no? Sin embargo, dada la realidad de la pandemia, apenas he vendido 600. Entonces, la inversión planeada era 1000, pero la que en verdad se ha realizado es 600. En eso consiste esta diferencia, ¿sí? Es importante distinguir entre la inversión planeada y la inversión realizada. He planeado vender 1000 porque he producido 1000, pero en realidad lo que he hecho es, lo que he vendido son 600 y esa sería mi inversión realizada. He planeado 1000 y apenas he realizado 600. Me están sobrando 400 y esos 400 van a ir a aumentar ¿cómo se dice? Mis inventarios. Van a ir a aumentar mis inventarios. No lo vendí, ni modo, ¿no es cierto? Ahora, a ver, veremos. Sandra, ¿me escucha? Sí, Sandra, licenciada. ¿cómo Sí, está Sandra? Muy buenos días. buenos días, licenciada. ¿Usted cree que hay diferencia entre lo planeado y lo realizado? Eh, no, bueno, planear es como algo que quieres hacer y Ya, realizar lo que llegas a hacer lo que planeaste. ¿hay pero diferencia o no hay diferencia en esos conceptos? Lo Sí, planeado y lo sí hay, realizado. sí hay diferencia Hay porque diferencia, ya. Por ejemplo, lo planeado es vender 1000 y lo realizado, pues apenas he vendido 600, ¿no es cierto? Y se han dado por situaciones que no he podido controlar. En algún momento, en broma, les contaba a mis alumnos en alguna clase y les dije, yo planeé tener 2 hijos, nada más. Y en realidad he realizado 3 hijos, ¿no? Y se reían mis alumnos, les comentaba esto a modo de broma, ¿no? Por eso mi tercer hijo me decía en algún momento, mamá, ¿por qué yo soy tan pobre? ¿Por qué? Es que mis hermanas tienen sus camas, tienen todo, pero yo no tengo nada. Es que, ¿qué pasó? Yo había planeado mi vida con 2 hijos, ¿no? Con 2 hijos y ya estaba estructurada todo con 2 hijos y resulta que aparece un tercer hijo con el que no he planeado nada, ni siquiera le organicé su lugarcito, nada, ¿no? Vivía como podía el niño, no tenía ni tiempo, ¿no? A veces dormía conmigo, a veces con su hermana mayor, así por eso un día mi hijo me dice, mami, ¿por qué yo soy tan pobre? ¿No? Es eso, miren, se planea una cosa, pero a veces se realiza otra cosa, otra cosa. Y ahí es la diferencia importante entre lo planeado y lo realizado. Ustedes pueden planear y decir, bueno, yo voy a aprobar todas mis materias con 100. Ha planeado. Pero en realidad lo realizado es otra cosa. No porque no hayan querido o no le han puesto ganas. Pueden suceder tantas situaciones, ¿no es cierto? Y peor aún con este sistema de evaluación, justo al enviar su examen se corta, no han podido enviar, han hecho todas las preguntas, pero el botón de enviar no han presionado, o alguien me justo le dicen, a ver, estaba dando examen y me llama mi mamá. Yo, no me molestes, estoy en examen, le decía, y me seguía llamando, y ¿sabe qué había pasado? Mi papá había sufrido un accidente, ha sufrido un accidente. Entonces, miren, todo puede pasar, ¿no ve? Entonces, por eso es importante distinguir entre lo que es la inversión planeada y la inversión realizada. ¿Qué más tenemos? Ahora vamos a ir un poquito desglosando lo que es la inversión planeada e inversión realizada. Previamente conociendo los conceptos de lo que es lo planeado y lo realizado. La inversión planeada o deseada, ¿no? Que es planear, he planeado
lo que deseo que suceda, es la inversión que se ha planeado y se desea realizar sencillamente. Las empresas en bienes de capital en un determinado periodo de tiempo es lo que desean. En realidad, toda empresa planea, planifica, ¿no? Yo voy a vender. A ver, seguiremos con las participaciones. A ver, Cristian, ¿me escucha Cristian? Y Licen, ¿Cómo está Cristian? Muy buenos días. ¿cómo está Licen? Buen día. A ver, una pregunta, Cristian. Su punto de vista es muy importante. A ver, una empresa que produce zapatos, vamos a suponer, la Manaco, ¿no? Este año dice, voy a producir 1000 unidades de pares de calzados. ¿Por qué cree usted que se ha predispuesto a producir 1000? ¿Por qué no 100.000 o 20.000? ¿Por qué cree que usted dice, bueno, este año también 20.000 unidades de calzados? ¿Por qué? Bueno, uno puede ser porque no es una marca bien reconocida, casi no es una marca bien conocida y también tiene algunos productos que no son de buena calidad. Pero si no fuera de buena calidad, digamos, Cristian, ¿por qué no ha dicho voy a producir 500 nomás? La idea es, ¿en base a qué calcula la producción de 1000? ¿En base a qué? Por revelación, mira la coca. ¿Qué hace para decir, claro, la Manaco sabe cuánto vende, ¿no ves? Entonces, ¿en base a qué decide? ¿En base a qué decide producir 1000? ¿En base a qué? Mm, a sus ventas que ha tenido, supongo, Licen. Eso es, a las ventas que ha tenido. Muchas gracias. Que si cada año vende entre 900, 1000, 1010, 800, 1005, 1000, 1002, así es, ¿no es cierto? Entonces, una empresa planifica sus ventas en función a la situación histórica que ha tenido, ¿no es cierto? No dice, este año voy a producir 100.000. Y la pregunta, pero ¿por qué vas a producir 100.000 si cada año ven cerca de 1000 nomás? ¿No ve? Pues, ¿qué vas a hacer con lo demás? Entonces, miren, es importante para toda empresa ir viendo su situación histórica, lo que le ha ido pasando años antes. Y no solo para las empresas, para todos. Los agricultores ven la situación que ha pasado años antes, la situación histórica para tomar decisiones, ¿no es cierto? Pueden decir, pero año tras año llueve poco. ¿Por qué vamos a esperar que este año llueva mucho? ¿No? Así nomás está. Entonces, por eso es que las empresas tienen una inversión planeada, deseada, en base a su situación histórica, ¿no? Viendo qué les ha ido pasando periódicamente. ¿Cuánto venden? Una empresa, una broastería, por ejemplo, cada noche prepara, por decirle, 50 platos. Y yo le preguntaría, ¿pero por qué preparas 50 platos? Es que así vendo cada noche, ¿no ves? Cada noche vendo entre 55, 48, 50, 51. Entonces, ese es el comportamiento y en base a eso planea. La inversión planeada o deseada es la inversión que han planeado y desean realizar las empresas en bienes de capital en un determinado periodo de tiempo. Lo que han planeado realizar en base ya a unos datos. Pero, ¿qué es la inversión real? Es el monto real de la inversión que realizan las empresas en un año. Es lo que realmente, ¿no?, invierten las empresas en un año. Eso es lo real. Lo planeado es lo deseado, lo que planifican, pero lo real es lo que realmente sucede. ¿Sí? Lo que realmente sucede. Ahora, esta inversión real es igual a la inversión planeada. Miren, esta es la inversión planeada. La inversión real, esta es una de las primeras fórmulas de la inversión. La inversión real es igual a la inversión planeada más la variación no planeada de inventarios, ¿sí? Más la variación no planeada de inventarios. Entonces, esta es una primera fórmula que vamos a manejar y es importante conocer que la inversión real es igual a la inversión planeada más
la variación no planeada de inventario. ¿Qué más tenemos aquí? A ver. Ya. Los inventarios y gasto en inversión no planeada. ¿Qué son los inventarios? Para empezar. Son stock de bienes mantenidos para satisfacer ventas futuras. ¿Cuál es la idea? La idea siempre tiene que ser optimista. Una empresa tiene inventarios. Una empresa no va a ser pesimista, no va a decir, ay, tengo tanto inventario porque no he vendido, ¿no? No he vendido, no me compran. La idea siempre es decir, son stocks, cantidad de bienes que lamentablemente no ha vendido, pero, aquí hay un pero, que le va a servir para satisfacer ventas futuras, ¿no? Si tenemos un pensamiento optimista, pues al año va a vender tanto, va a producir 1000, pero va a vender más. Y como la gente va a querer más, de sus inventarios va a sacar, ¿no ve? De sus inventarios va a sacar para satisfacer la gran demanda de la gente. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, ¿qué son inventarios? Stock de bienes mantenidos para satisfacer ventas futuras, siempre con la predisposición optimista de que en el futuro todo va a mejorar, ¿sí? Ahora, las empresas venden 1000 unidades de zapatos, pero como va a mejorar, van a vender 1500 hasta 2000. Pero como las empresas no se van a animar de hecho a producir el doble, pero como va a querer más zapatos la gente, de sus stock, de sus inventarios van a sacar. Y esa es la idea, ¿no? Que si bien toda empresa tiene sus inventarios acumulados, que con el tiempo esos inventarios vayan disminuyendo, ¿no ven? Vayan disminuyendo. Si ustedes, por ejemplo, bueno, alguien tiene una fábrica de chocolates, una fábrica de chocolates artesanales, una fábrica unipersonal, no sé. No ha vendido hoy día. Entonces, ¿qué va a hacer? Espera que mañana vender, ¿no? Todo lo que le ha sobrado. Esa es la idea. Mañana va a volver a producir chocolates, pero también quiere vender lo que le ha sobrado. ¿Sí? No va a decir, ay, no he vendido nada, por eso estoy en pérdida. Esa no es la idea, sino es satisfacer las ventas futuras. Mañana voy a vender mejor de lo que he vendido hoy día. Inversión en inventarios. ¿Qué es la inversión en inventarios? Es el valor del cambio en el total de inventarios mantenido en una economía durante un cierto periodo. ¿Qué quiere decir esto? Las empresas invierten en inventarios. ¿Cuándo? Cuando sus inventarios aumentan o disminuyen. Lógicamente que las empresas quieren disminuir sus inventarios, ¿no es cierto? No quieren aumentar, pero a veces aumentan porque no lograron vender. Y cuando aumentan, eso implica inversión en inventarios, ¿no? Porque ha aumentado. Y si sus inventarios disminuyen, excelente, ¿no? Han vendido más de lo que pensaban. Por eso dice, inversión en inventarios es el valor del cambio en el total de los inventarios. Y ahora al decir el cambio puede aumentar o puede disminuir. No sé, si alguien me pregunta a mí, ¿cuál ha sido tu inversión en inventarios? Ah, mis inventarios han disminuido y eso es lo que yo quiero, que mis inventarios periodo tras periodo disminuyan. Es decir, que todo lo que yo tenía en stock lo vaya vendiendo paulatinamente. Porque si mis stocks en vez de disminuir se van aumentando, voy a entrar en pérdida. ¿No ves? Voy a entrar en pérdida. Y peor aún, si tengo bienes perecederos. Yo fabrico chocolates y resulta que mis inventarios aumentan y mis chocolates se van a hacer rancios, se van a malograr y voy a tener pérdida. Ahora, si son bienes no perecederos, por ejemplo, muebles, ropa que he producido y no he podido vender, puedo guardarlo, ¿no? No se va a hacer rancio, no se va a pasar la fecha de vencimiento, pero puede pasar de moda. Al año, en invierno, yo saco mis abrigos que he producido y no he vendido el año pasado y resulta que ahora los abrigos que están de moda son otros. Y mis abriguitos del año pasado ya pasaron de moda. Y voy a tener que vender a menor precio o rematarlo. Entonces, miren, esos son los riesgos también que tiene que enfrentar el empresario, ¿no? A eso se refiere la inversión en inventarios.
La inversión no planeada en inventarios ocurre cuando las ventas actuales son mayores o menores que las esperadas. Les hemos visto anteriormente, ¿no? Inversión no planeada en inventarios. Lo que él planea el empresario es siempre vender más, ¿no? Vender más. Pero si vende más de lo que esperaba, sus inventarios disminuyen. Si vende menos de lo que esperaba, sus inventarios aumentan. Esa es la situación, ¿no? No sé, nunca, yo creo que nunca sucede que una empresa produce 1000 y justito lo vende los 1000. Sería demasiada coincidencia, ¿no? Y chocolates para ti, para el mes de enero produce 1000 y justito en enero lo vende los 1000. Creo que no pasa, siempre debe sobrar o debe faltar, ¿no? La inversión no planeada en inventarios ocurre cuando las ventas actuales son mayores o menores que las esperadas. Yo espero que las ventas siempre sean mayores, ¿no? Que las ventas siempre sean mayores, que no sean menores, porque si las ventas son menores voy a tener que aumentar mi stock, ¿no? Llevando a cambios no planificados en los inventarios de las empresas. Es importante que las empresas también de alguna manera tengan algún stock en sus inventarios. ¿Por qué? Puede ser que haya mucha venta. Por ejemplo, a ver, cuando yo voy a una farmacia, ¿no? Y les digo, a ver, ¿tiene Cofargot Forte, que es un calmante que siempre tomo? No. ¿Tiene Colnatur? No. ¿Tiene aspirina? No. ¿Tiene Triapen Forte? No, no tiene nada. Entonces, yo ya no voy, ¿no es cierto? No tiene nada, entonces ya no voy, digo, en esa farmacia nunca hay nada. Entonces, si las farmacias siempre están pendientes de satisfacer las necesidades de los clientes, y si ya se les acaba todo lo que han producido, un poquito deben tener, ¿no? En sus inventarios para satisfacer ventas futuras. Quiero un poquito. Pero si nunca tienen nada, también pierden clientes. Bueno, el gasto en la inversión real es la suma del gasto en inversión planeada y la inversión en inventarios no planeada. Ese es el gasto en inversión real, ¿no? La inversión real, lo real, la suma del gasto en la inversión que se ha planeado y la inversión en inventarios no planeados. Pues ahí se considera que se ha tenido un gasto real, ¿no? Considerando lo planeado y lo no planeado. Siempre hay que considerar lo planeado y lo no planeado. Alguien puede decir plan A, plan B, ¿no es cierto? Considerando todos esos aspectos. Un componente del inventario es el cambio de existencias, ¿no? ¿Qué es el cambio de existencias? O está determinado en parte por cuánto deciden comprar los hogares, ¿no? Y esta decisión no está bajo el control estricto de las empresas. Bueno, los inventarios de las empresas van a aumentar o disminuir en función a la compra que hace la gente, ¿no? En función a la compra que hace la gente. Yo me pongo a pensar en este momento, por ejemplo, si hay una empresa broastera ahí con toda su parlante vendiendo pollos a la broastera en la noche, y si no vende ni la mitad, ¿qué pasaría? ¿No ve? ¿Qué pasaría? Ni siquiera se puede comer. El dueño diría, bueno, para que no se eche a perder jóvenes a sus empleados, a 2 platos. Y sigue habiendo, bueno, a 3 platos. No, a 4 platos ya no van a querer ver ni pollo los mismos trabajadores, ¿no? Se pierde, se pierde. Entonces, si los hogares no adquieren todo lo que desean vender las empresas, los inventarios serán mayores que lo esperado. Y las empresas estarían haciendo una inversión en inventarios que no habían planeado, ¿no? La idea siempre es hacer una inversión de manera que se venda más de lo que se ha planeado, más de lo que se ha planeado. Y eso es una actitud racional. Yo puedo ver en algunas veces, quiero sacarme 100, planeado, ¿no? Quiero sacarme 100, aunque unos 80, aunque sea, quisiera probar con 80. Mejor si aprueba con 90 o mejor si aprueba con 100, ¿no es cierto? Siempre una perspectiva positiva y de crecimiento. Bueno, ahora vamos a ver la función de inversión planeada. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes señoritas?
La función de inversión planeada, dice, partimos del supuesto de que la inversión planeada en el corto plazo es constante o fija o autónoma. Entonces, de la misma forma como hemos hecho la función de consumo, la función de ahorro, ahora vamos a ver la función de inversión. Pero en este caso estamos viendo a la inversión como una constante, una función constante autónoma, por cuanto no depende del producto o ingreso. Es decir, vamos a tomar a la inversión como una función que no depende del ingreso o producto. De esta manera, su representación gráfica es una línea recta, horizontal al eje del producto o ingreso agregado. Miren, este es un sistema de ejes coordinados. Aquí en el eje vertical estoy midiendo la inversión y en el eje horizontal estoy midiendo el ingreso o producto agregado. Entonces yo digo, la inversión es esta línea azul horizontal paralela a este eje. ¿Por qué es una línea horizontal? Porque la estoy considerando como una constante. Entonces yo digo aquí, por ejemplo, la inversión es igual a 25. ¿Sí? La inversión es igual a 25. Es igual a 25 aunque el ingreso sea aquí, el ingreso mucho mayor, el ingreso sigue creciendo, más ingreso, más ingreso, más ingreso, y la inversión sigue 25. ¿Sí? Por eso digo que la inversión es una constante. No se olviden, el ingreso producto, es decir, que este ingreso es igual al PIB también, ¿no es cierto? Por eso dice el ingreso producto. Esto estamos tomando en la primera hoja de este tema, les he dicho, vamos a considerar que la I es igual al PIB. Entonces, miren, si digo que esto es PIB, aquí el PIB es de esta magnitud, la inversión sigue a 25. El PIB ha aumentado, sigue con 25 la inversión. Aquí el PIB está mucho más grande y sigue como 25 la inversión. Entonces, para facilitar el análisis, voy a tomar a la inversión como una constante, fija o autónoma, porque vamos a suponer que no depende del Producto Ingreso Agregado. Entonces, en ese sentido, tomando el consumo y la inversión, miren, en la inversión no hay mucho problema, ¿no es cierto? Una función constante, autónoma, paralela al eje del ingreso. En ese sentido, yo puedo lograr lo que es la función del gasto agregado planeado. Y la función del gasto agregado es esto. Gasto agregado es igual a consumo más inversión. Esta es la función del gasto agregado. El gasto agregado planeado o demanda agregada es el monto total que la economía planea gastar en consumo e inversión durante un año. ¿Sí? Esto es lo que la economía planea gastar durante un año. Es el gasto agregado en una economía de dos sectores. Si sumamos al consumo agregado y la inversión agregada o la inversión planeada, que es una constante, obtenemos la función del gasto agregado planeado como un desplazamiento paralelo a la función de consumo. A ver, vamos a ver eso en el gráfico. Pero es importante que ustedes vean que ahora la función del gasto agregado en esta economía de dos sectores está compuesta por el consumo más la inversión. Ahora, ¿cómo obtengo esta función de gasto agregado? Aquí está la función de gasto agregado. A ver, vamos a analizar con calma para que ustedes entiendan. Yo tengo aquí, jóvenes señoritas, un sistema de ejes coordinados, ¿no? Ya conocen. En este eje vertical estoy midiendo el gasto agregado, ya no solamente el consumo o solamente la inversión. Estoy midiendo el gasto agregado y el gasto agregado de esta economía es igual a la suma del consumo más la inversión. Y en el eje horizontal estoy midiendo el ingreso producto, ingreso que es lo mismo que el PIB. Entonces, yo digo, como primero tengo al consumo, aquí tengo al consumo, entonces esta es la función de consumo que ustedes ya la conocen. Esta es la función de consumo que parte de aquí, no parte del origen, ¿no es cierto? Parte de un poquito más arriba del origen, este es el consumo autónomo. Entonces yo digo, aquí está mi consumo, este consumo, pero tengo que sumarle la inversión. Entonces, a este consumo le voy a sumar la
inversión. Aquí está, más inversión. Entonces yo tengo aquí consumo autónomo más inversión. Entonces, como la inversión es una constante, al sumar al consumo, lo que ha pasado es que esta función de consumo más la inversión se ha desplazado paralelamente hacia arriba en esta cuantía de inversión, en esto se ha desplazado. Entonces yo tengo aquí el consumo, sumándole la inversión, esta función se me desplaza hacia arriba, gracias al aumento de la inversión. Por eso aquí dice incremento de la inversión. Ahora este punto ya no es consumo autónomo, sino es consumo autónomo más inversión. Si aquí le daríamos un valor, digamos el consumo autónomo era 100 y la inversión ¿cuánto valía? En la anterior gráfica 25. 100 más la inversión, entonces aquí sería 125. Y ahora esto es en términos gráficos, en términos analíticos, como sería gasto agregado es igual al consumo más la inversión. Gasto agregado es igual al consumo. ¿Dónde está la función de consumo? Aquí está. Consumo autónomo más propensión marginal a consumir por el ingreso disponible y más la inversión. Miren, le he sumado a la función de consumo la función de inversión. Ahora puedo hacer aquí algunas mejoras, ¿no? Yo sé que el consumo autónomo y la inversión son constantes. Entonces yo lo agrupo aquí, si te digo A más I, son constantes. Más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Ahora, esta es mi función de gasto agregado y la he puesto aquí remarcada. El gasto agregado aquí es igual, consumo más inversión es igual a A más I, más propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Y esta función es esta roja, ¿no es cierto? Se mantiene con la misma pendiente, la misma inclinación. Si ustedes se fijan, al sumarle a la inversión, la pendiente, la B, no ha cambiado. Se mantiene. ¿Por qué no ha cambiado? Porque la inversión es una constante, es un valor constante. Si fuera una ecuación, tal vez me hubiera alterado esta inclinación, pero como la inversión es una constante, yo la he sumado inversión constante con consumo autónomo constante, lo he sumado aquí y veo que la pendiente no ha cambiado. Entonces, esta suma de consumo más inversión se materializa en la gráfica como un desplazamiento, ¿no? Esta función de consumo más la inversión, entonces tengo esta otra que ahora ya no se llama consumo, se llama gasto agregado, gasto agregado. Entonces, si ustedes se fijan aquí está todavía más, miren, me he olvidado. Si ustedes se fijan aquí, a medida que aumenta el ingreso, ¿no? El gasto agregado es mayor. Más ingreso, el gasto agregado aumenta también, ¿no? Por otro lado, a ver qué más tenemos. Ya, hasta ahí. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes señoritas? ¿Se entiende esto? Por un lado, sabemos que el PIB, que es el gasto agregado, es lo mismo que el consumo más la inversión, ¿no es cierto? En esta economía simplificada de dos sectores, el ingreso disponible es igual al PIB, ¿no? Y también el ingreso disponible es el ingreso nacional, porque es de dos sectores. Por otro lado, vamos a hallar el equilibrio haciendo gasto agregado planeado, ¿no? Igual al consumo más la inversión planeada. En síntesis, vamos a hallar el equilibrio igualando demanda agregada con oferta agregada. La demanda agregada es el gasto, la demanda que realiza los consumidores y las empresas. Y la oferta agregada es toda la producción que realiza la economía. Entonces, miren, esta es la función de consumo y esta es la función de gasto agregado. ¿Por qué gasto agregado? Porque ahora ya no es solo consumo, ya le he sumado la inversión. Entonces, producto o ingreso agregado de equilibrio. Ahora vamos a ver el equilibrio de esta economía, ¿sí? A partir de esta función ahora de gasto agregado. Ya no con el consumo, sino con el gasto.
Para analizar el equilibrio macroeconómico en el mercado de bienes, partimos de supuestos. Ustedes saben que un supuesto es algo que no es certero, ¿no ves? Estoy suponiendo. A veces digo, supongo que mi hijo va a llegar temprano. Supongo, pero no estoy segura. Tal vez no llega temprano. En una economía simplificada, una economía solo de dos sectores, sin sector gobierno y sin sector externo, el Producto Interno Bruto es igual al ingreso nacional o ingreso agregado, y este es igual al ingreso o renta disponible. Miren, esta igualdad es muy importante. Como estoy hablando de una economía de dos sectores, en esta economía de dos sectores, el Producto Interno Bruto es igual al ingreso nacional y este ingreso nacional es igual al ingreso disponible. Esta igualdad, jóvenes señoritas, no se va a cumplir cuando vayamos a involucrarle en nuestra economía al gobierno. Por eso dice, por cuanto en esta economía no existen impuestos, no existen transferencias, no existen subsidios, esto es lo que hace el gobierno, ¿no es cierto? El gobierno recauda impuestos, el gobierno da transferencias, da subsidios, no existen pagos al o del exterior, es decir, todo el ingreso de la economía se distribuye a las familias. Por todo esto, el Producto Interno Bruto es igual al ingreso nacional y el ingreso nacional es igual al ingreso disponible. Entonces, esta fórmula hay que manejar en esta economía de dos sectores. Por otro lado, en el corto plazo, los precios de los bienes y servicios se consideran constantes o fijos. Vamos a trabajar considerando que los precios están fijos, ¿no? Que no están variando, porque si no, nuestro análisis no va a funcionar si considero que los precios bajan o aumentan. Entonces, vamos a pensar que los precios están fijos. Y un tercer supuesto, la inversión se considera autónoma o constante, es decir, no depende del producto o ingreso agregado, como hemos visto aquí, ¿no es cierto? Que la inversión es autónoma, aquí está. La inversión es autónoma, por eso es una línea recta. Entonces, en ese sentido, yo voy a ver, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Dice, en el mercado de bienes, en una economía de dos sectores, se presentan, miren, tres situaciones. Dos situaciones de desequilibrio y una situación de equilibrio. Primero, una primera situación que se puede presentar es cuando el Producto Interno Bruto o la producción sea mayor que el gasto que realizan las familias. A ver, vamos a analizar. Si la producción, el PIB, la producción, es mayor que el gasto que realizan las familias, ¿qué pasa? La producción ha sido de 1.000 y apenas las familias y las empresas han gastado o han comprado 500. A eso se refiere, ¿no? Entonces se puede dar esta situación en que el PIB, la producción ha sido de 1.000 y apenas la gente, las familias, las empresas han comprado 500. Entonces aquí hay un sobrante, ¿no? Las empresas han vendido menos de lo que esperaban. Imagínense producir 1.000 y apenas que la gente compre, gaste 500, tienen un sobrante de 500. En este caso, se da una contracción en la economía, hay desempleo, porque han producido 1.000 y apenas han vendido 500, las empresas se desalientan y empiezan a despedir a la gente. Las empresas vendieron menos de lo que planearon, entonces aumentan sus inventarios. ¿Qué van a hacer con lo que les ha sobrado? Han producido 1.000 y apenas venden 500, esos otros 500 aumentan sus inventarios. Y cuando esta situación se da, la inversión real es mayor que la planeada. La inversión real es mayor que la planeada. En realidad, lo que han invertido logra superar a lo que se ha planeado y en esta situación el ahorro es mayor que la inversión. ¿Por qué el ahorro mayor que la inversión? La gente no ha comprado, ha ahorrado, no ha gastado en comprar lo que las empresas han producido.
han decidido ahorrar, entonces el ahorro en este caso es mayor que la inversión, ¿sí? Entonces existe contracción en la economía, hay desempleo y las empresas vendieron menos de lo que planearon y entonces aumentan sus inventarios. En este caso hay un desequilibrio en la economía. Pero se puede dar este segundo caso, cuando las empresas han producido 1000 y han vendido los 1000. ¿Qué les parece? Han producido 1000 de Producto Interno Bruto y venden los 1000. En este caso, la inversión real se iguala a la inversión planeada y el ahorro es igual a la inversión. La gente ha ido guardando sus ahorros en las instituciones financieras o si no, no han ahorrado y más bien han gastado. Existe equilibrio, estabilidad en la economía. Las empresas vendieron todo lo que planearon, no aumentan ni disminuyen sus inventarios. Sin embargo, puede darse esta otra situación de desequilibrio, ¿no? Las empresas producen 1000, ¿sí? Producen 1000, pero la gente compra 1500, más ya también. Las empresas producen 1000 y las familias compran 1500. Entonces las empresas dicen, ay, ¿ahora qué hacemos? Hemos producido 1000 y ahora quieren comprarse más. En ese caso existe exceso de demanda, hay expansión, hay crecimiento, mayor empleo. Si las empresas producen 1000 y la gente quiere comprar 1500, las empresas se entusiasman, contratan más gente, aumentan su producción, hay mayor empleo, las empresas vendieron más de lo que planearon, disminuyen sus inventarios. La pregunta aquí sería, pero si has producido 1000, ¿y de dónde vendes 1500? Ah, es que tenía inventarios de años antes. Y lo que estoy haciendo es disminuir esos inventarios. Y cuando se dé esta situación, la inversión planeada es mayor que la inversión real. Y en este caso, la inversión es mayor que el ahorro. Sin embargo, todo esto se puede ver en esta tabla. Miren esta tabla que dice las 3 situaciones del mercado de bienes podemos analizar en la siguiente tabla, ¿no? Si ustedes ven en esta tabla, tengo una fila coloreada donde me muestra el equilibrio. En esta parte superior de aquí hay desequilibrio y aquí hay desequilibrio. Entonces, método del producto agregado, gasto agregado planeado. Si ustedes se fijan en la primera columna, señoritas y jóvenes, oferta, producto, ingreso, es decir, la producción. Aquí está la producción. Se produce 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. ¿El consumo cuál es? Cuando la producción es 1000, se consume 175, 250. ¿Cuál es el ahorro? Menos 75. Y ya saben ustedes, ¿no es cierto?, cómo hallar esto. El ingreso es igual al consumo más el ahorro. 175 menos 75, 100. Entonces, ahora aquí está la inversión. La inversión es constante. La inversión planeada 25, 25, me dicho que es constante. Ahora, ¿qué es igual a demanda agregada o gasto agregado? Es igual al consumo más la inversión. Entonces tengo que sumar consumo más inversión. ¿No ve? 175 más 25, 200. Ahora, ¿qué es igual la variación no planeada de inventarios? La variación no planeada de inventarios es igual a la producción menos el gasto agregado. Aquí está la producción, que sería 100, por ejemplo. 100 menos el gasto agregado, 200, ¿no? 100 menos 200, la variación no planeada sería menos 100. La inversión real, ¿a qué es igual? La inversión real es igual a la inversión planeada más la variación no planeada de inventarios. Entonces, para llenar esta columna de inversión real, digo, inversión planeada es 25, aquí está. Más variación no planeada de inventarios, 25 menos 100, menos 75. Entonces voy llenando estas columnas. Entonces, ¿qué pasa? Hay equilibrio cuando, hemos dicho aquí, hay equilibrio cuando se cumplen estas 3 situaciones. Ingreso igual al gasto. Inversión real igual a inversión planeada. Ahorro igual a la inversión.
Y esas tres situaciones solo se cumplen en esta fila. En esta fila. Ingreso igual al gasto agregado. Aquí está el ingreso, 500. Y el gasto agregado, 500. Se cumple la primera situación. Inversión real igual a la inversión planeada. La inversión planeada, 25. La inversión real, 25. Se cumple eso. Y tiene que cumplirse ahorro igual a la inversión. ¿Dónde está el ahorro? Aquí está el ahorro. Ahorro, 25 y la inversión planeada, 25. Entonces, en este caso hay equilibrio en la economía porque se han cumplido estas tres condiciones. Pero estas otras situaciones se cumplen aquí y aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice, cuando la producción es menor al gasto, hay expansión de la economía. Y eso se está dando, ¿dónde? Aquí abajo. Cuando la producción es menor que el gasto, se ha producido 1000 y la gente quiere comprar 1500, hay expansión y eso se está dando por acá. Y cuando la producción es mayor que el gasto, se produce 1000 y apenas la gente compra 500, ¿no es cierto? En este caso hay contracción. Entonces, ¿qué toca hacer? ¿Qué les toca hacer a ustedes? No están haciendo las tareas. No les vaya a sorprender llamándoles por la lista. Este cuadro más les voy a aumentar. ¿Qué tienen que hacer en este cuadro? Miren, en este cuadro ya está todo lo que se tiene que calcular con sus fórmulas. La inversión, el gasto, etc. Lo que tienen que hacer es, por ejemplo, si ustedes ven en este cuadro, aquí hay 100, 200. Aquí me falta 300, ¿no? La producción de 300. 400, 500, 600, me falta la producción de 700 y la de 900. Ustedes van a completar este cuadro y van a hallar la función de consumo, de ahorro y de gasto agregado, ¿ya? Entonces, antes de analizar esta gráfica, miren que está muy rellena de cosas. Antes de analizar esa gráfica, yo quiero que ustedes analicen esta tabla, ¿ya? Y, bueno, pues, la tabla misma ya está graficada aquí. Entonces, lo que van a hacer ustedes, volver a copiar esta tabla en su cuaderno, en una hoja, y van a completar aquí la producción. Aquí está 100, 200, 300. Y para esta fila de 300 van a llenar consumo, ahorro, inversión, gasto, todo lo que se necesita llenar, van a llenar para 300. 400 ya está, 500 ya está, 600 ya está, aquí falta 700, también van a llenar esa fila de 700 y aquí falta 900, van a llenar esa fila de 900. Y van a hacer un análisis, ¿no? Van a hacer un análisis, a ver, aquí tengo ingreso, consumo, ¿no? Aquí tengo el ahorro, sumando consumo más ahorro me da el ingreso que está aquí, que es la inversión planeada, el gasto, consumo más inversión, o sea, hagan ese análisis, ¿sí? Entonces, yo les dejo con esta otra tabla más, ya me deben 3 tablas, ¿no? 3 tareas. De la anterior clase, 2 tablas que tenían que haber llenado y haber hecho, y esta otra tabla también. Va a ser importante que ustedes hagan este análisis, llenen lo que les acabo de mencionar, porque así van a poder entender este gráfico, ¿ya? Van a poder entender este gráfico. Y después, si no hacen la tarea, pues, se complejiza, ¿no es cierto?, en lo que se refiere a entender los temas. Entonces, jóvenes señoritas, les dejo con esta tabla para completarla, para llenarla y para que ustedes analicen. ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguna duda al respecto, jóvenes? ¿Todo está claro? ¿Me han entendido bien o no me han entendido nada? No sé. A ver, alguien dígame algo. Sí, está bien todo, dice. Mucho entendido. Ya, ¿se ha entendido? Ya, muy bien. Gracias por participar esta mañana y muy buenos días. Les dejo con esta tarea, por favor, no se olviden. Lisa, Dígame. buenos días. ¿Podría repetir sobre el trabajo de macro? No le escuché bien, por favor.
¿El trabajo, la tabla o el trabajo para presentar? Para presentar, Lisa. Ah, ya. Presentar, Ya. Lisa. Les decía que la presentación es bueno, los temas que ustedes están investigando es solo presentar, ¿no es cierto? Presentar. El tema en PDF, con sus margencitos, sus subtítulos, todo bien elaborado, y también sus diapositivas, ¿no? No van a disertar todavía mañana o en la próxima clase, solamente es presentar. Todos tienen que presentar. Entonces, después del parcial, inmediatamente vamos a empezar a disertar. Y todos van a entrar al sorteo. ¿Quién empieza primero, no? Y esto, ¿por qué tenemos que hacer esto? Todos ya